SER Podcast. Y como decíamos, lo hacemos estrenando temporada pendientes del bolsillo de los y las consumidoras, porque somos muchos los que hemos percibido durante las vacaciones de verano cómo los precios de numerosos servicios se han disparado. Hablamos de los sustos, de las sorpresas, de los palos del verano que nos hemos llevado en restaurantes, en chiringuitos y en alojamientos que habíamos reservado al pedir la cuenta o al instalarnos. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. ¿Qué sorpresas son las más frecuentes que nos llevamos los consumidores en verano, lo que llamaríamos esos palos del verano? Pues aquí no hay sorpresa. Lo más habitual, los precios abusivos en opinión del que paga. Principalmente en lugares muy turísticos, en chiringuitos y terrazas, aunque también hay quien se ha sorprendido por encontrar conceptos raros o inesperados en la cuenta. Hay que señalar que aunque la mayoría de los establecimientos cumple la legalidad a rajatabla, los precios son libres y es ahí, a la hora de pagar, donde se concentran la mayoría de las quejas. Y por eso hemos recopilado algunas voces con ejemplos muy concretos. Seguro que muchos les van a sonar. Vamos con ella, Sonia. Y empezamos con una cena planificada para gastar poco. Fuimos a cenar y por gastarnos poco dinero pedimos pues fritanga. Pedimos calamares, unas patatas y una catalana para dos. La catalana para dos. Pues nos cobraron 23 euros por la catalana. Salimos a 70 euros en total, 35 euros la cena. Nos había salido más barato una mariscada. No sé lo que es una catalana, hablando de comida, ni este oyente lo explicaba, pero sí tengo muy claro lo que son los churros, que vienen ahora. En la feria del pueblo el otro día fui con mi hermana a los churros, 2 vasos de chocolate, el tamaño más pequeño que había, y 3 churros, 11 euros. Para desmayarse. Como ves, el tema va de precios abusivos, siempre en opinión del que paga. Fue en un restaurante en Cádiz donde nos ofrecieron unos chupitos. Claro, como siempre los chupitos pues piensas que son como el final de la cena, un poco cortesía de la casa, pero sí que es cierto que me avisaron que no sería cortesía de la casa, pero tampoco me avisaron que nos iban a poner unos chupitos premium. Nos pusieron al final unos mezcales que se ve que tendrían que ser muy premium porque estaban en 8 euros el chupito. Claro que el precio es libre, pero vamos a recordar que siempre, lo dice la ley, el cliente debe saber el precio de lo que se le está ofreciendo. Esto en cuanto a comida, pero ¿por dónde seguimos? Pues mira, vamos a seguir con la comida, pero nos vamos a Sevilla. Aquí la queja incluye no solo un precio elevado. Nos fuimos a comer a la calle Betis a un restaurante y le pedimos de comer, como en todos los sitios. Bueno, le pedimos una ración de pescado para 4 y venían 4 boquerones, 4 piezas de cada cosa, vamos, nada. Luego le pedimos carne y te trae 4 cachos de carnecita de presebérica que se la echamos a los perros y no la querían. Como carpaccio. El caso, fueron 80 y tantos euros y comimos un cachito de boquerón. Lo pagamos por vergüenza, no por otra cosa. Fue un desastre. Y vamos, toda la gente que estaban allí estaban quejándose igual. La sorpresa en el siguiente caso, que llega desde La Rioja, es por el precio del agua. Pues estábamos tomando algo en la calle de Laurel y pedimos unos pinchos y pedimos una cerveza y un agua con gas. Y cuando pedimos la cuenta, la cerveza costaba 2,40 euros y el agua con gas 3,70. Ahora nos vamos de terrazas y también de rambleo. Pues mira, concretamente en Barcelona. Y en la Rambla me pegaron un palo de aquellos de 3 pares de narices, pero bueno, ya se sabe. El turista va para allá y deben venir y punto, ya está. O sea que, pero bueno, tampoco muy grave. Hemos ido a una terraza y los precios pues eran para turistas, era desproporcionado. Nada, 2 bebidas y unas papas arrugadas, 26 euros, que lo encontré la locura. Pero claro, ya nos lo habíamos comido. Nos sentamos en una cafetería, preguntamos por el precio de una cerveza, nos dijeron que era 3 euros y al sentarnos en la terraza pedimos esas 2 cervezas y costaban 4,50 cada una. Nos dijeron que era por literalmente el servicio de terraza y estar pagando las vistas. Así que nada, un poco desorbitado, la verdad. Tampoco se salvan las fiestas de los pueblos. Pues hace un fin de semana estuve en el País Vasco, estuve en unas fiestas de pueblo de toda la vida y a pesar de que creía que habría precios populares, como por ejemplo que si hubo calimochos a 3 euros, que uno lo agradece especialmente siendo joven, qué sorpresa cuando fuimos a comprarnos unos bocadillos para cenar y por un precio
simbólico de 7,5 €, que a saber quién se come un bocata por 7,5 €. Resultó ser un pan frío, sin pasar siquiera por la plancha. Nos pedimos 2 bacon queso, el queso estaba tieso y frío también, y el bacon se parecía muchísimo más a un jamón cocido malo que a un bacon real. Entonces, nos lo comimos porque no había otra cosa y porque estábamos definitivamente enmayados, pero nos sentimos engañados por completo cuando en realidad era tan fácil como pasar no te digo que pases las cosas por la plancha por separado, pásalo todo junto. Y del tema del alojamiento, donde también nos podemos encontrar alguna sorpresa, ¿tenemos casos? Tenemos el más habitual, cuando lo que hemos contratado por las fotos que nos han enseñado en la web o en el catálogo de la agencia no se corresponde con lo que realmente te encuentras. Y al llegar no me vi lo que me esperaba. Me vi, lo que me habían dicho. Había un genterío, la piscina pequeñita, con ascensor, y cuando me dice que me tocaba la punta de abajo escondida en un rincón, arrinconada, que allí no iba ni el cuco. Digo yo, ¿dónde me vas a meter? Pues nada, pues subí arriba esperando tantas horas para poder hablar con la que llevaba el tema, para decirle que no, que yo no me iba a quedar, que me buscara otro apartamento más cómodo, asequible para mí y mis nietos. Y nada, me dice que no podía hacer porque estaban todos cogidos y que esperase un rato a ver si el dueño de uno, que estaba una persona dentro y que lo dejaba el mismo día, pues me lo podían dejar. Pues nada, allí me tuvieron casi 2 horas, llamando al Corte Inglés para anular lo que no podía hacer para que me devolvieran el dinero, y nada, aún así lo perdí porque tuve que pagar las vacaciones que no disfruté y me fui de allí porque me dejaron tirada como basura. Sonia, ¿a ti también te ha sucedido que este verano te hayan dado algún palo? No sé si has tenido alguna sorpresa desagradable. Pues mira, yo tuve una sorpresa, la verdad es que no sé si desagradable, pero vamos, fue un palo tremendo. Nos ofrecieron fuera de carta un plato de tomate. Entonces dijimos, bueno, pues qué bien, ¿no? Para empezar, un tomatito. Tenía un apellido el tomate, ahora no recuerdo cuál. Pero claro, la sorpresa fue cuando vimos que el plato de tomate nos costó 24 €. A ver, si el apellido era Palo. No lo sé, pero desde luego fue un palo. Yo también tuve una experiencia de este tipo este verano, tomando un café con hielo. Me encontré la desagradable sorpresa de que al ir a pagar la cuenta en una comida de 70 € me habían cobrado 10 céntimos por cada vaso de hielo. Claro, yo pensé, café con hielo, pido un café con hielo y asume que va a ser el mismo precio el café solo con hielo. Yo estuve tentado de preguntarle al camarero si el hielo del agua con gas que yo acababa de consumir o el hielo de la Coca-Cola que se tomaban en la mesa de al lado también lo cobraban, porque iban a hacer la diferencia entre el precio del hielo para un café y el precio para una Coca-Cola, ¿no? El caso es que al final me privé, pero Rubén Sánchez, Facua, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo no sé si hice bien, si debería haber reclamado al camarero para que o bien me cobrara el hielo de las demás consumiciones y lo hiciera lo mismo con todos los clientes, o me quitara ese sobrecoste. Hombre, realmente casi que hacemos bien no volviendo a ese tipo de establecimientos donde son tan cutres como para cobrarte un extra por el hielo, ¿no? Pero en cualquier caso, legal puede ser si aparece en lista de precios, pero normalmente no aparece el precio del cubito de hielo en lista de precios. A ti te han cobrado 10 céntimos, que al final es poco en comparación, por ejemplo, con lo que cobran en el aeropuerto de Alicante, donde un establecimiento te carga 1,20 € por los cubitos de hielo del café. Y insisto, es ilegal si no aparece en lista de precios. Y no le veríamos ningún sentido incluso aunque apareciera en un refresco, porque la forma normal de consumir un refresco es frío, y si no está muy frío, pues el cliente lo que hace es plantear, oye, en vez de tenérmelo 3 horas en el frigorífico, que no tiene sentido porque no voy a esperar, ponle hielo, pero no me lo vayas a cobrar. Bueno, son abusos, son formas de inflar beneficios que tienen algunos establecimientos, a veces de forma ilegal. Rubén, por cierto, lo del tomate, eso de que me ofrezcan un plato fuera de carta, pero que no me digan lo que me va a costar y luego me lleve el susto, ¿es legal, es normal, es un abuso? Bueno, hombre, de entrada, cobrar 24 € por un tomate, no sé si es que iba acompañado de caviar o es que era un tomate, no sé, cultivado en el Everest, no tiene ningún sentido, pero aquí todo depende de que aparezca en la carta. Y lo de los fuera de carta, que son muy habituales en establecimientos que te cantan los fuera de carta del día, lo de cantártelo está muy bien, pero tienen que colocar una carta paralela, una cartelería donde se indique claramente esos precios. No vale recitarlos sin que consten los precios por escrito, y si no aparecían,
El cliente puede decir siempre, oye, pues yo no te voy a pagar esto porque el precio habitual que tienes por los platos es este otro, muy por debajo. No me vayas a colar 30 euros por un plato de solomillo al whisky, pero si me lo pones al Roquefort me cobras 10. Evidentemente el solomillo al whisky me estás inflando el precio porque no aparece en carta y por lo tanto ese abuso lo puedo compensar diciéndote te pago lo mismo que por el plato similar. En este caso te pago por el tomate a lo mejor los mismos 10 euros que me cobrabas por una ensalada u otro plato frío. Todo es reclamable y sobre todo tener en cuenta que el consumidor tiene la sartén por el mango desde el momento en el que no nos pueden cargar nada, no hay ninguna tarjeta de crédito de la que tengan nuestros datos y nos van a cargar la cuantía y luego tendremos que reclamar. Somos nosotros los que le decimos al camarero, oye, yo esto no lo pago, tú verás cómo solucionamos el problema. Hablando ahora de denuncias y de reclamaciones, ¿no? Vosotros habéis denunciado a un restaurante cántabro, el restaurante El Mexicano de Noja, por cobrar 3 euros por servir agua del grifo. Que no por el agua del grifo, porque el agua del grifo ellos dicen que efectivamente es gratis porque les obliga la ley, pero el acto titánico, ¿no?, de que un camarero vaya por el vaso lleno de agua y se desplace hasta el lugar donde están los comensales, eso dicen que vale 3 euros ese servicio. Es una mamarrachada, es una ilegalidad, es algo que como nosotros hemos hecho hay que denunciarlo, hay que sancionar a esa empresa por intentar reírse así de los clientes y sacarles 3 euros, de 3 euros en 3 euros se puede sacar mucho, y es una forma, yo creo que de rebelarse contra la norma. Yo creo que el restaurante, al responsable del restaurante, no le ha hecho ninguna gracia de que una ley diga que el cliente tiene derecho a recibir el agua del grifo sin coste, el restaurante prefiere que pidan agua mineral. Pero bueno, rebelarse contra una norma con un fraude de ley, pues lo único que puede tener como respuesta es una multa. Rubén, hablando de los palos que nos dan en muchos comercios, también vosotros habéis hablado y este verano habéis denunciado a uno de los gigantes del transporte, a Ryanair, por dificultar el check-in online de los pasajeros que elegimos volar sin equipaje de mano, al ocultar de alguna forma en las ventanas emergentes la opción de cerrar esa ventana y de esa manera casi obligarnos a pagar un recargo por el equipaje. ¿Esto es una práctica habitual? Bueno, de entrada, todo el sector aéreo te va haciendo pasar por un menú en el que tienes que decir no a todo lo que te ofrecen como extra. Sí. Y en este caso concreto de Ryanair, en ese recargo, si estás utilizando un navegador web en tu ordenador y tienes una determinada resolución, te va a aparecer la ventana gigantesca en pantalla y no ves la X para borrar por ningún lado. Tienes que hacer zoom a la inversa en el navegador para lograr buscar la fórmula de cerrar la ventana. Bueno, Ryanair podría resolver eso facilísimamente colocando las pitas, colocando la X en la ventana como las que vemos siempre en los navegadores cuando nos aparece un banner publicitario, por ejemplo. Bueno, es una forma más de intentar colarnos algo que no queremos. La gente, por las prisas a veces, pues puede acabar diciendo que sí porque no encuentra manera de completar el proceso de compra, pensando que si no lo compra ahora el billete y lo hace en otro momento le va a salir más caro, etcétera. Pero no es el gran abuso de Ryanair. El gran abuso es obligarte a pagar por llevar equipaje de mano. Eso es un fraude que el Ministerio de Consumo, después de nuestras denuncias, ha multado con más de 100 millones de euros en el caso de Ryanair y un acumulado a 5 aerolíneas de cerca de 180 millones de euros, y ahora el sector aéreo, pues bueno, se ha rebelado contra ello, ha recurrido en los tribunales de justicia la multa. Ojalá al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dé la razón al Ministerio, dé la razón a los consumidores y confirme que esa práctica hay que cesarla y que se aplique la multa a las compañías. Porque lo siguen haciendo, siguen cobrando por ese equipaje. Porque cuentan con la idea de que mientras la multa esté recurrida, no es firme, y por lo tanto siguen haciéndolo. Otra cosa es que si mañana deviene firme, el Ministerio de Consumo podrá decir, muy bien, pues durante el año o 2 años que continuasteis con el fraude, te voy a poner otra multa de 150 millones de euros porque has seguido teniendo un beneficio ilícito. Pues Rubén Sánchez, responsable de Facua, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a hablar sobre estos palos del verano. Yo no sé si a ti te han dado alguno o tú eres de los que está en guardia constantemente, Rubén. Bueno, seguramente algunos me habrán dado. Lo que pasa es que yo suelo protestar de distintas formas. Hay muchas formas de protestar. Una, evidentemente, es presentar la reclamación, la denuncia, etcétera. Y otra, contarlo, que es importantísimo que en medios de comunicación como el vuestro, que en las redes sociales se puedan contar estas cosas, los consumidores nos quejemos, denunciemos, porque así tomamos nota al resto y sabemos a qué empresas no tenemos que acudir o al menos qué elementos debemos tener en cuenta porque nos los pueden colar y luego debemos reclamar, lógicamente. Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo.
Sonia, qué bueno esto que nos comentaba Rubén Sánchez, de que el cliente siempre tiene la sartén por el mango a la hora de pagar la cuenta y que si hay algo que no nos cuadra, algo con lo que no estamos de acuerdo, pues siempre nos podemos negar. Así que hicimos mal tú y yo en pagar por el hielo del café y en pagar por el tomate, me da la impresión. Yo creo que hice mal, pero no sé si sería capaz de hacer algo diferente la próxima vez. Oye, lo que sí que se está pagando muy caro es el pistacho. No sé si porque hay poca cosecha o porque hay muchísima demanda, pero el caso es que dentro de unos minutos tú me vas a hablar del pistacho, que es mi fruto seco favorito, mi debilidad. Pues no solamente te voy a hablar del pistacho, os voy a contar cómo se cultiva el pistacho, porque me he acercado hasta una finca junto al Tajo, en la provincia de Toledo. Pues estoy deseando escucharte en unos minutos, aquí en Código de Barras. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.